¿Qué tal chicos? Buenos días. Quien les habla es el profesor Diego y en esta oportunidad vengo con un tema más llamado movimiento parabólico de caída libre o por sus iniciales MPSL, movimiento parabólico de caída libre. El movimiento parabólico de caída libre, cuando nosotros nos referimos o hablamos de este tema, en la realidad o en la naturaleza encontramos muchos movimientos en la cual encontramos este de aquí. Por ejemplo, al lanzar una pelota en fútbol, en básquet, un penal en fútbol o la pelota de golf. Infinitas, ¿no? Infinitas maneras en la cual nosotros podemos encontrar este movimiento. Nos dice que la trayectoria de una partícula para el eje horizontal es exactamente rectilínea. Si nos referimos al último tema de estudio o al tema anterior, es muy difícil conseguir un movimiento en la que la trayectoria sea perfectamente vertical también. O sea, siempre hay un desplazamiento horizontal. Esto no significa que lo estudiado no sea correcto. ¿Entienden? No quiere decir que no sea correcto lo que hemos estudiado anteriormente, sino que lo hemos estudiado por aparte, ¿no es cierto? Primero hemos estudiado el movimiento rectilíneo uniforme, que es que se va o que se estudia en el eje horizontal, y también el movimiento vertical de caída libre, ¿no es cierto? El movimiento vertical de caída libre, en la cual nosotros lo estudiamos verticalmente. Pero ahora el movimiento parabólico de caída libre se une o se genera a la vez uniendo esos dos. En este caso se le dice que es un movimiento compuesto, ¿correcto? Un movimiento compuesto. Hay que recordar algo en particular. Mira, dice, un movimiento compuesto es aquel que resulta de la combinación de dos movimientos simples. Ya lo dijimos, ¿no es cierto? El movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento vertical de caída libre. Miren, por ejemplo, ahí tenemos en la parte de abajo una imagen en la cual al momento de lanzar ese balón, el futbolista, o en este caso, el futbolista hace que el balón se mueva en una trayectoria parabólica. O sea, la pelota tiene una trayectoria parabólica, ¿ve? Sube. Y en este caso llega un momento en que su velocidad en Y es 0 y entonces empieza a descender. Y bueno, por supuesto, golazo. Seguimos. El movimiento de proyectiles o el movimiento parabólico. Como les dijimos, ¿no? Es un movimiento horizontal. Para el eje horizontal estamos hablando de un MRU. ¿Correcto? Para un movimiento vertical, hablamos del MVCL o movimiento vertical de caída libre. ¿Correcto? Y esto se genera en una trayectoria parabólica. Como vemos en la primera parte, la figura hay un movimiento parabólico, una trayectoria parabólica. ¿Correcto? ¿Y eso a qué es igual? A que para la velocidad de las Y o en el eje de las Y actúa la velocidad en Y, ¿ve? ¿Correcto? Eso quiere decir que estamos hablando de movimiento vertical de caída libre. Y en el eje de las X estamos hablando de un MRU, o sea, la velocidad en X. Seguimos. Nos dice, en el movimiento parabólico se comprueba que el móvil tendrá un mayor alcance horizontal cuando el ángulo de disparo es de 45. O sea, cuando el ángulo de disparo es de 45, me dice que va a tener un alcance horizontal máximo. Miren, ¿ve? Por ejemplo, digamos que esta parte o esta velocidad es una velocidad v sub 0 o velocidad inicial. Correcto. Si yo lo lanzo a 45 grados de inclinación con la horizontal, en este caso que es el piso, el suelo, entonces ¿cuánto va a ser? Me dice que va a tener un mayor alcance horizontal. Supongamos, ¿no? Si es 50, entonces va a llegar a menos, ¿ven? Va a llegar a menos, ¿correcto? Ya no va a ser el alcance horizontal máximo. Seguimos, miren, ven. Se realizan dos movimientos con la misma velocidad v sub 0, ¿correcto? Pero, ahí dice un pero, con ángulos alfa y beta, que son complementarios. O sea, ¿qué me dice que son complementarios? Que si sumo esos dos ángulos son 90, ¿no es cierto? Tu profe ya te enseñó.
Y me dice que se comprueban que dichos alcances horizontales son iguales. Correcto. Si digamos el ángulo alfa, correcto, es 10 grados, entonces el ángulo beta será 80. Y si yo lanzo con esa misma velocidad para en cualquier inclinación, ya sea de 10 o 80 grados con la horizontal, van a llegar al mismo punto, o su alcance va a ser el mismo punto en la horizontal, ¿correcto? En el mismo punto. Seguimos. Vamos a darles unas formulitas aquí y me dice, ¿ve? Para poder determinar si conoces la relación de la altura, y en este caso A y B, la altura H y A y B, miren, ve, que es la parte del suelo, distancias en el suelo. ¿Qué me dice? Miren, ve, hay una relación. Si yo digo la tangente de teta, o sea, el ángulo de inclinación con la horizontal de este proyectil, entre H es igual 1 entre A, ¿correcto? El primer tramo de la horizontal, más 1 entre B, la inversa de B, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que falta para llegar a la horizontal máxima? O también me dice, ve, la tangente de teta, me dice 4 veces H mayúscula. Profesor, ¿cuál es H mayúscula? Es la altura máxima, o sea que se encuentra al medio, ¿correcto? Entre L. ¿Y qué es L? Profesor, es la suma de A más B, o es todo, miren, ¿ve? Es todo, desde el punto de inicio hasta el punto final. Todo esto en el eje de las X. Miren, aquí también les traje unas ecuaciones de movimiento parabólico de caída libre. Y como vemos, son bastante relacionadas con la que es de movimiento vertical y de movimiento horizontal. ¿Por qué? Justo les dije, ¿no? Porque es un movimiento compuesto, Está generado por el MRU y el MVCL, ¿no es cierto? Movimiento vertical de caída libre. Correcto. Miren, ve, justo está la H máxima, la altura máxima, y la R en este caso, o también yo le puse en la diapositiva anterior como L, ¿no es cierto? Hay una relación. Miren, ve. Entonces, acá podemos relacionarlo, ya les explico. Dice, para el movimiento horizontal, o sea, en el eje de las X, distancia en H, por ejemplo, este pequeño tramo, me dice que va a ser la velocidad en H, la velocidad compuesta en X, por el tiempo. ¿Correcto? Por el tiempo. Simplemente. Ahora, para el movimiento vertical, ahí está, ¿ve? Velocidad final es igual a velocidad inicial más menos gravedad por tiempo. La velocidad al cuadrado final es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces gravedad por la altura. Ya saben, este signo va a depender si la gravedad, en este caso voy a considerarlo con signo positivo o con signo negativo. Ahí vamos a ver. ¿Por qué? ¿Dónde considero con signo positivo? Cuando tiene la misma dirección de la velocidad. O sea, en este caso, cuando está cayendo ya, se está yendo para abajo, se dirige para abajo la velocidad. Y la gravedad, como está dirigida para abajo también, es positivo. Se van a sumar. Correcto, la altura tenemos aquí. Y la otra, también la altura en relación al tiempo, me dice la semisuma de las velocidades entre 2. Ahora, estas fórmulas adicionales, ¿correcto? Estas fórmulas adicionales. ¿Es necesario que te recuerdes? Claro que sí, ¿no? Para que lo hagas más rápido. Si no, también las puedes demostrar. No hay problema, no te preocupes. Me dice el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Miren, aquí lo está poniendo con TS y TV, o TB, perdón. Es igual a la velocidad inicial, ¿correcto? Con la que se lanza el proyectil, entre la gravedad. Ahora, la gravedad va a depender de cuánto, en este caso, está considerado el problema. Cuidado, te confundas. Como ya te has acostumbrado a la gravedad 10 y en el problema te dice 9,81, ya fuiste. ¿Correcto? Pero normalmente, para cuestión de facilitar los ejercicios se le considera como 10, ¿no? 10 metros por segundo al cuadrado. Correcto. La altura máxima, velocidad inicial al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Correcto. O si no, también lo puedes hallar. Esto se deduce de la forma, o en este caso de la ecuación del desplazamiento. Sí, igualito, no hay problema.
Y también R que es todo esto en el horizontal, ¿no? El alcance máximo horizontal. Velocidad al cuadrado, inicial al cuadrado por el seno del ángulo 2θ o 2 alfa en este caso, o sea el ángulo de inclinación, entre la gravedad. Ahora, si no te recuerdas el seno del ángulo doble, que es igual, 2 veces seno de alfa por el coseno de alfa. Correcto, así de simple, así de fácil. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Mira, para que calientes tu cerebro, me dice, calcule la rapidez del proyectil. Bueno, aquí es una esfera, ¿no? Ya, una esfera o proyectil, ¿ya? Cuando hayan transcurrido 2 segundos, o sea, después de 2 segundos, voy a hallar su rapidez. Y me dice que inicia una velocidad de 15 metros por segundo en I, ahí está en I, y 40 metros por segundo en J, ¿correcto? Eso es lo que le va a hacer ascender, en este caso al proyectil, la gravedad, menos 10 metros por segundo al cuadrado en J. Correcto. Empezamos. Me dice, ve, voy a analizarlo primero en Y, o en el eje de las Y's, ¿correcto? Y me dice, ve, voy a poner una velocidad en Y, o sea, velocidad al cabo después de 2 segundos, o velocidad final en Y, es igual a la menos gravedad por el tiempo, más la velocidad inicial en Y. Correcto. ¿Qué me dice entonces? Velocidad final en Y es igual a menos 10. ¿Por qué menos 10? Porque la gravedad es 10, ¿ve? Justo acá me está dando, no es porque yo quiera lo estoy poniendo, el ejercicio me está dando así. Y el tiempo me dice 2. ¿Por qué? Porque me dice al cabo de 2 segundos. ¿Y su velocidad inicial en Y cuánto es? 40, ¿ve? Mira, ve, 40 metros por segundo en J o en Y. Correcto, desarrollando, velocidad en Y es igual a menos 20 más 40, entonces me dice, ve, la velocidad en Y es igual a 20 metros por segundo. O sea, después de 2 segundos, el proyectil o la esfera estará más o menos por aquí, ¿no es cierto? Supongamos. Entonces, ya no va a ser como aquí, 40 y 15. Aquí simplemente será 20 y 15. Profesor, ¿y por qué 15 siempre en la horizontal? Ya les dije, para el eje de las X o en la horizontal, la velocidad siempre va a ser la misma, ¿correcto? Seguimos. Ahora en Y, en X, ¿qué me dice? La velocidad es constante en ese aspecto, entonces si empieza con 15, también va a terminar con 15. Entonces, ¿qué obtendríamos? Miren, ¿ve? El vector velocidad, ahí está, para el eje de las X, 15 metros por segundo. Para el eje de las Y ahora, ¿ve? Lo que hace ascender al móvil o al proyectil sería de 20 metros por segundo. Y voy a hallar entonces ahí su velocidad, ¿correcto? O la rapidez, calcula la rapidez del proyectil, dice. Ya. En este caso yo le voy a poner una B. Por Pitagorazo, mira, por Pitagorazo, ¿qué me dice? Fácil, ¿no? La hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahí está. Velocidad final, o la velocidad al cuadrado es igual a 15 al cuadrado más 20 al cuadrado. ¿Cuánto sería? Velocidad al cuadrado, 225 más 400. ¿Cuánto sería su velocidad? De 25 metros por segundo. Listo. Eso es todo. Miren, ve. Me dice, calcula el módulo de la velocidad del proyectil después de un segundo, ¿ya? De su lanzamiento. La gravedad es igual a 10 metros por segundo, ya sabemos que es dirigido hacia abajo. La velocidad entonces con la que se lanza el proyectil es de 30i o 30 en x más 40 en j, ¿correcto? 40 en j. O sea, voy a analizar después de un segundo, miren, ¿ve? Correcto. En X tendré 30, ahí está 30, pero yo sé que en Y, en el eje de las Y's, en el vector velocidad para el eje de las Y's, siempre va a ir disminuyendo 10 a medida que pasa un segundo, ¿sí o no? Si empezó con 40, ¿con cuánto seguirá? Si después de un segundo, ¿cuánto será? 40 menos 10, 30, correcto, 30 metros también por segundo. Entonces voy a hallar su velocidad. Y fácil, aplico otra vuelta a Pitagorazo. Velocidad al cuadrado es igual a 30 al cuadrado más otros 30 al cuadrado. Yo sé que tú lo has sacado al ojo, incluso me puedes decir con qué ángulo de inclinación con respecto al horizontal ha sido lanzado, ¿no es cierto? Fácil, ¿cuánto es su velocidad? De 30 a raíz de 2, correcto. Listo. En ese instante, si tú te das cuenta, en este instante, ¿cuánto será?
45 grados. Fácil, ¿no es cierto? Ese es después de un segundo, ¿ah? No te olvides. Y bueno, seguimos con este ejercicio entonces. Me dice, calcula el tiempo de vuelo, ¿correcto? Y me dan que la gravedad es menos 10 metros por segundo al cuadrado en J, o en el eje de las Y, correcto, muy bien. La velocidad con la que parte este móvil me dan como dato 20 metros por segundo en Y, o en el eje de las X, más 30 metros por segundo en el eje de las Y. Correcto. Voy a analizar primero en Y. Que me dice en Y es un movimiento vertical de caída libre. O sea, como lo voy a trabajar como si fuera eso. Entonces digo, ¿no? La velocidad en Y es igual a menos la gravedad por el tiempo de subida más la velocidad inicial en Y. Pero ¿por qué le estoy considerando el tiempo de subida si me dice el tiempo de vuelo? Yo sé que tú te recuerdas y me dices lo siguiente, ¿no? Que 2 veces el tiempo de subida es igual al tiempo de vuelo. Entonces digo lo siguiente. Velocidad en Y es 0. Profesor, ¿por qué le he puesto 0? Escucha bien, me dice, ¿ve? El tiempo de vuelo. Yo cuando digo el tiempo de subida, yo me estoy yendo ¿a dónde? A donde, en la cual el móvil ya está en su altura máxima, ¿sí o no? Si tiene un movimiento parabólico, entonces va a estar en su altura máxima. Y en ese caso ahí su velocidad en Y va a ser 0. Ya no va a haber nada con la que siga ascendiendo. Por eso es que en ese punto alcanza su altura máxima. Por eso es 0. Ahora, menos 10. La gravedad está diciendo es 10 por el tiempo de subida más la velocidad inicial en Y. ¿Con cuánto inicia en Y? Ahí está. 30. Cuidado, pongas 20. ¿eh? Dice 30 en Y, velocidad inicial en Y. Por algo estoy especificando. Dice lo siguiente entonces, lo que está con menos negativo pasa con positivo, 10 veces el tiempo de subida es igual a 30. Entonces, ¿cuánto es? El tiempo de subida es 3. Entonces te pregunto, ¿cuánto es el tiempo de vuelo? 2 veces el tiempo de subida. Correcto, el tiempo de vuelo es igual a 2 veces el tiempo de subida. Tiempo de vuelo 2 por 3, tiempo de vuelo es igual a 6. Correcto, muchachos. Y seguimos con el último ejercicio y me dice lo siguiente, halla la distancia en X, o sea, el desplazamiento en el eje de las X o en la horizontal. La gravedad me dice 10 metros por segundo al cuadrado y me dice que se dirige hacia abajo. Correcto, listo. Entonces me dan que la esfera es lanzada, correcto, es lanzada o es empujada, mejor dicho, con una velocidad inicial en X, ahí está, porque no hay en Y, en X, de 4 metros por segundo, desde una altura de 20 metros. Y me dice voy a hallar X, su alcance horizontal. Analizo primero en Y. ¿Por qué voy a analizar primero en Y? Miren, ve, yo puedo hallar X o la distancia, aquí es igual en el eje en la horizontal, distancia es igual a velocidad por tiempo. Correcto, eso ya sabes ya. Entonces, la velocidad yo sé es 4, pero ¿qué es lo que me falta? El tiempo. Por algo me está dando este dato de 20 metros, voy a aprovecharlo. ¿Correcto? Entonces analizo en Y, busco el tiempo. Entonces me recuerdo de la ecuación de posición en el eje de las Y, menos la gravedad por el tiempo al cuadrado entre 2, más velocidad 0 en Y, o con la que se inicia en Y, aquí correcto, por el tiempo más Y sub 0. Ahí está. Pero aquí también fácil, ¿no es cierto? Y va a ser igual a 0. Profesor, ¿por qué le está poniendo 0? Estoy analizando ya en este punto de aquí, miren, ¿ve? Voy a analizar en este punto. ¿Por qué? Porque para no trabajar con negativos, ¿ve? Para no trabajar con negativos y quizás ahí te confundes. Correcto, estoy trabajando en este punto. Es igual a menos 5t al cuadrado. ¿Por qué menos 5? Porque la gravedad es 10. Entre 2, 5. Correcto. Más 20. Profesor, ¿y por qué le has puesto 20? Miren, la velocidad inicial en Y, ¿cuánto es? Aquí con la que inicia, 0. Correcto, esto se anula, ¿ve? Esto se anula. Entonces, más la velocidad inicial en Y, la posición en Y, ¿con cuánto inicia? Un disparo de 20 metros. Listo, ¿ve? No afecta. Entonces yo digo lo siguiente, 5 veces por el tiempo al cuadrado es igual a 20. Sácale la quinta. Muy bien, le sacaste la quinta, me dice tiempo al cuadrado es igual a 4, entonces el tiempo es igual a 2.
Correcto. Ahora, cuidado, me pongas menos 2. Ya sabemos que el tiempo en este caso no podemos considerarle negativo, tampoco en ningún momento. Seguimos. Ahora en X, fácil, ya tengo el tiempo, tengo la velocidad. Ahora en X, la posición es igual a velocidad en X por el tiempo. Listo. ¿Cuánto es? O X va a ser igual a 4, que es la velocidad inicial con la que parte, o es en X, que siempre va a permanecer constante, ya te dije, por el tiempo. ¿Qué tiempo es? 2 segundos. ¿Cuánto es? X es igual a 8 metros, o sea que va a desplazarse 8 metros, la alternativa D de dedo. Correcto, muchachos, eso es todo, la parte teórica y algunos ejercicios, algunos modelos de ejercicios, ya saben. Una duda, lo preguntan en clase y con gusto les voy a responder. Bueno, muchachos, cuídense, nos vemos hasta la próxima clase.